palabra de Dios y a mirar a través de la carta a los Colosenses, capítulo 1, en el versículo 12 y 14. Algo que nos menciona allí acerca de esa libertad, y la pregunta que nos hace es: ¿de verdad libres? Y entonces vamos a leer allí en la carta a los Colosenses. La versión que tengo es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para capítulo 1 y en el versículo 12? Y leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Voy a orar. Señor, sigue obrando, sigue direccionando. Ya hemos orado, Señor, para que en ese tiempo sea tu presencia, sea tu Santo Espíritu, pero pedimos una vez más, sigue obrando en nuestros corazones, en la vida de cada uno de nosotros. Llévanos a entender la libertad que nos has dado y llévanos, Señor, a profundizar si realmente nosotros hemos estado viviendo esa libertad con la que muchas veces, Señor, en nuestras alabanzas decimos y expresamos que ahora somos libres, que nos has hecho libres a través de tu preciosa sangre. Muchas veces lo hemos expresado, pero vivirlo, Señor, es diferente a cuando muchas veces lo expresamos. Llévanos a mirar, Señor, si realmente es eso lo que nosotros estamos viviendo y si realmente hemos aprovechado, Señor, esa libertad que nos has dado gratuitamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos sabían que estaban siendo esclavos en el pasado, cierto? Nosotros vivíamos esclavos y no sabíamos que éramos esclavos. Pero también actualmente podríamos aún estar en condición de esclavos del mundo, ¿cierto? Esclavos de muchas cosas y aún todavía ignorarlo. Esa era nuestra condición en el pasado, pero actualmente puede pasar, ¿cierto? De una u otra manera. Nosotros tenemos un corazón que es engañoso y que nos hace creer que ya lo logramos todo, que ya estamos bien, que todo está superado. Pero vemos a través de la palabra de Dios cómo hay todavía muchas cosas que nosotros tenemos allí como atadas, apegadas al mundo, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan continuar, que no nos dejan caminar en la libertad que Cristo nos ha dicho que ha hecho en nosotros. Nosotros estamos llamados a ser libres en Cristo Jesús y eso implica en nuestras vidas tener una mente renovada. Creo que de las principales cárceles que nosotros tenemos está en nuestra mente. Las principales esclavitud que nosotros tenemos está en nuestra mente, que es el campo de batalla que todos los días estamos librando. El campo de batalla donde muchas veces nuestra mente está ahí como que no deja que avance, pero el Señor quiere hacer de nosotros personas libres, ¿cierto? Para su gloria. Y esa libertad implica que nosotros podamos servirle solamente a Él, al único Dios verdadero. Así que debemos de preguntarnos si realmente nosotros vivimos libres ahora en Cristo Jesús, o aún somos esclavos de este sistema del mundo, o aún somos esclavos de todo lo que el pecado
muchas veces le damos esa cabida, le extendemos, le abrimos puertas y entonces empieza él a dominarnos nuevamente. Y veía una historia, creo que muchos han visto una historia, una película que se llama The Truman Show. Truman Show, creo que eso significa más o menos como hombre verdadero, la historia verdadera, algo así. Y es una historia que hacen, es como un tipo de reality que crean con un hombre que desde su niñez, desde bebé, lo están grabando allí, ¿cierto? Pero a él no le dicen que lo están grabando. Él no sabe, él es el que ignora todo eso y todo el resto de las personas que hay a su alrededor son actores. Pero él ignora que él es parte de un show. Y en medio de esa historia, él está allí, él crece, él tiene unos padres que creen que él cree que son sus padres, pero no son sus padres, son actores que han pagado para ese show. Es una vida muy triste. Él vive en un pueblo donde tiene amigos que cree que son amigos y no son amigos, son pagados, ¿cierto? Para ese show. Todo alrededor. Tiene una esposa que cree que es su esposa, tampoco es su esposa, es pagada también. Y tiene todo a su alrededor dentro de un pueblo que podría decir, ve, soy estable, estoy muy bien, todo le va muy bien, todo fluye muy bien, él tiene un buen empleo. Y entonces él es un hombre que vive una vida como completa, como estable, como que libre, como que sin inconvenientes, ¿cierto? Una vida que muchos quisieran tener, pero él empieza a identificar que hay algo que no está funcionando bien dentro de su entorno. Él empieza a decir, empieza a salir y ve que todo es lo mismo, es la misma rutina. Empieza a ver que a la misma hora salen los mismos señores, los mismos vecinos a despedirse a la misma hora. Empieza a identificar que a la misma hora pasa el mismo carro por el lugar donde él va a pasar. Empieza a identificar que al mismo tiempo que él va donde su amigo que tiene una tienda, está recogiendo los mismos productos exactamente en ese momento. Y él empieza a ver que nada de lo que está a su alrededor es normal. Dice, algo está pasando acá, esto está loco. Y él empieza a sentir una necesidad de salir de ese pueblo. Él empieza a sentir que él está enfrascado en un lugar y todo el resto del mundo está viendo su vida, que parece una vida real. No le dicen a él cómo es, porque lo hace a él genuino, dice el que es el director, eso lo hace a él más genuino para el mundo, porque él ignora que él está dentro de un show para todo el resto del mundo. Y entonces él empieza a sentir que él está en un lugar atado, él empieza a sentir que él está como dentro de una cárcel que parece bonita, pero no es bonita, es como grandota, ¿cierto? Y entonces él dice, empieza a crear estrategias y dice, quiero salir de este lugar. Pero entonces dentro de eso que él ven que quiere salir, le empiezan a generar miedos. Miedo al agua, miedo a desenvolverse, miedo a salir. Entonces él empieza a generar una fobia porque le hacen creer que su padre murió en un naufragio, ¿cierto? Que él se montó en un barco, muere en el naufragio, entonces él empieza a crear una fobia. Los mismos directores lo llevaron a que él generara una fobia y desistiera de la idea de querer salir por medio del mar. Supuestamente un mar porque todo es dibujado realmente allí, todo lo que él ve, el escenario profundo, el horizonte, todo realmente para él es algo imaginario, no es real nada de lo que él vive. Está dentro de una burbuja. Y entonces después intenta salirse por muchos medios, se va al bus, después le dicen que hay un conflicto en las carreteras y él empieza como a desplazarse por todos los lugares posibles y nada es posible para él salir. Pero él empieza a entender que está dentro de un sistema que lo ha tenido como en reja, ¿cierto? Como esclavo, como ahí.
Y en todo eso, él encuentra finalmente la estrategia y él termina siendo libre. Cuando él sale, él se escapa, genera la estrategia y él enfrenta los miedos que él tenía al agua. A través de eso, él puede salir, enfrentando los miedos, enfrentando todas aquellas fobias que le había sembrado el sistema. Dentro de ese sistema es muy curioso porque él, cuando empieza a identificar también de lo que no está bien, él empieza a identificar que la esposa le habla y parece ofreciéndole productos especiales. Hey, compra esto, consigue esto. Es algo que sale como del contexto y parece que ya hay un guión establecido y empieza a ver que todo es como un enfoque como, hey, compra esto. Empieza a generar como un tipo de publicidad, un tipo de marketing. Entonces, él ignorando mucho de estas cosas, él percibe que algo no está bien dentro del sistema donde él vive. Llevándolo a nuestras vidas y mirando esta historia que realmente la hicieron en el año 1999, en el año 2000, en ese tiempo todavía no había para nosotros como las redes sociales, no había para nosotros ese enfoque, no teníamos un computador, por lo menos en mi casa no había una posibilidad de tener un computador, eso era como algo para estrato por allá bien alto. No había todavía como esas redes sociales, no había todavía todo ese enfoque donde la gente estaba metida, ¿cierto? Sumergida en todas esas redes. Nosotros lo que teníamos de influencia era a través de la televisión, pero ese hombre es visionario y creo que ve como a futuro de algo que tienen estas personas que crean este tipo de mensajes. Y es la realidad de nosotros ahora, actual. Nosotros somos influenciados, somos bombardeados, todo el tiempo nos están ofreciendo algo y muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto? No nos damos cuenta de que muchas de nuestras decisiones son afectadas por lo que hemos sido bombardeados durante el día a través de toda la información que nosotros recibimos. Nosotros recibimos información y gran parte ya hoy en día es a través de las redes sociales. Otras en la televisión, muy pocos ya escuchan radio, pero por radio. Otras por la influencia de las relaciones que tenemos con otras personas en el trabajo, otras por la influencia con los compañeros de estudio, porque ellos ya fueron influenciados también por el sistema del mundo. Entonces todo eso empieza como a generar una cadena, en cadena, en cadena, en cadena, hasta que llega de una u otra manera a nuestras vidas. Muchas de las decisiones, mucho de lo que pasa, mucho de lo que hacemos, mucho de lo que pensamos, mucha de la filosofía, mucha de la doctrina que manejamos es afectada por todo el entorno en que nos movemos. Y es de tal manera que aún en la actualidad en el sistema estamos empezando a aceptar cosas que son pecado como si no fueran tan graves para nosotros. Y aún dentro de la iglesia me parecía curioso lo que nos compartía el pastor el domingo, cómo las iglesias aún se dejan influenciar por todo este sistema, como en un día como el día de Halloween, dar la excusa, estamos celebrando la reforma, entonces nos disfrazamos. Eso hace este sistema, eso nos hace y nos envuelve y nos puede afectar a nosotros como iglesia. Si no estamos apercibidos, si no estamos atentos de los dardos que el sistema, el mundo nos quiere enviar y si no estamos como ahí alerta, ¿cierto? Nosotros también podemos ser afectados. Yo salía el 31 del trabajo y veía cómo el mundo, ¿cierto? Para dónde va Vicente, como decía una palabra que nos compartía el Señor a través de la pastora, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. Celebramos las cosas y no sabemos por qué las celebramos, pero las tenemos que celebrar porque eso dice el sistema del mundo.
Y se acerca muy pronto el tiempo de diciembre, el tiempo de Navidad, y se celebran las cosas porque el mundo las celebra, porque eso dice el sistema del mundo, pero no profundizamos y no entendemos lo que hacemos, porque hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Eso me preguntaban también, que si yo disfrazaba a los niños, yo les decía, ¿y cuál es el sentido? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué razón tengo que hacer para hacerlo? O sea, eso tengo que hacerlo porque el mundo lo hace, porque el sistema lo hace, porque es obligatorio hacerlo, ¿o qué? Era la respuesta que daba como en pregunta. ¿Tiene un motivo, una razón para hacerlo? Porque a veces a nosotros como cristianos nos dicen como, ay, qué pecado de los niños, ¿cierto? Y no sufren demasiado. Yo he visto comentarios en las redes como, no hay nada más terrible que un niño se críe en la vida cristiana. No los dejan disfrazar, no saben cómo les están dañando la niñez. He visto ese tipo de comentarios y a mí me molestan demasiado, pero es el sistema del mundo que nos hace creer que eso es la felicidad para ellos. Y que quizás si nosotros no los dejamos participar de lo que el sistema nos está invitando a participar, ellos van a crecer infelices, con algún trauma, con algo, ¿cierto? Eso nos quiere hacer creer el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros hemos sido libres. Amén. Y hemos tenido capacidad de comprender por qué hacemos lo que hacemos y si es necesario hacer lo que el mundo nos está invitando a hacer. A eso nos llama el Señor, a libertad, para poder comprender. Nosotros antes caminábamos como los caballitos así, ¿cierto? Que no podían mirar para los laditos. Eso dice el mundo, hagámoslo. Si nos tenemos que endeudar, nos endeudamos, porque el mundo dice que tenemos que celebrar la Navidad de esta manera, hacerlo de esta manera y hacer esas cosas. El mundo lo dice, pero la palabra de Dios no nos invita aún en esas cosas. Entonces, mirándolo a través de esta palabra, veía allí que nosotros podríamos ser también como un pueblo que nosotros muchas veces miramos y decimos, ellos no aprovecharon, ¿cierto? Y es el pueblo de Israel. Nosotros vemos a través del pueblo de Israel cómo el Señor les dio libertad y ellos no vivieron libertad, porque su libertad no vino desde su mente, desde su corazón. Su libertad era solo física. Y nosotros podríamos estar viviendo una libertad que creemos solamente en lo físico, pero que nuestra mente y nuestro corazón no lo están viviendo de esa manera, ¿cierto? Y mirándolo desde la palabra de Dios, nos muestra que a través inicialmente de José, vemos que José es el hijo de Jacob y es el hijo como preferido de Jacob, y vemos a través de esta historia cómo él es vendido como esclavo. En Génesis capítulo 37, 28, fue vendido como esclavo por 20 piezas de plata. Y vemos allí en todo eso que el Señor tiene un propósito. Él es vendido como esclavo, pero el Señor tiene un propósito porque más adelante vendría una hambruna en el pueblo, en todos los pueblos, ¿cierto? Y a través de eso, que José es vendido como esclavo, el Señor quiere guardar a su pueblo de esa hambruna, de ese proceso que van a vivir. Sin embargo, en ese momento José no lo entiende. Pero algo hermoso que vi en la vida de José es que él es esclavo, en condición de esclavo, pero su mente, su corazón no son esclavos a lo que el mundo a su alrededor le está ofreciendo. Porque hay una ocasión donde hay una mujer que le dice, venga, hagamos esto, venga, haga eso. Pero él dice, no, yo no soy esclavo de este sistema, de lo que me está ofreciendo. Y él, en su libertad, toma la mejor decisión, y la mejor decisión que toma es por Cristo, ¿cierto?
Pero a lo que quiero llegar es que Él llega en esa condición y le da, a través de todo eso que Él libra, le da el Señor la oportunidad a su pueblo de ser salvado de una hambruna. Pero cuando su pueblo es salvado de esa hambruna, dice más adelante que José estuvo allí en Egipto y que todo el pueblo, sus hermanos, fueron a refugiarse allí en Egipto juntamente con José. Y entonces cuando ellos van a refugiarse juntamente con José, dice que ellos permanecieron allí y se quedaron en condición de ¿qué? De esclavos. Toda una descendencia, toda una familia empiezan a quedarse allí en condición de esclavos. Y entonces dice más adelante en Éxodo capítulo 1, versículo 13 al 14, que los egipcios veían que ellos crecían, que ellos eran muy buenos, que ellos todo lo que tocaban, ¿cierto? Que eran muy buenos, que ellos cada día eran mucho más grande, una familia mucho más grande. Y entonces ellos dicen, aquí hay que esclavizarlos, aquí hay que hacer algo para que esta familia no crezca, para que aquí no pase nada, porque si no ellos nos van a dominar a nosotros. Y eso es también el sistema del mundo con nosotros, ¿cierto? Ay, ellos están creciendo, estoy viendo que la iglesia de Cristo va creciendo, aquí hay que hacer algo, ¿cierto? Hay que esclavizarlos. Hay que generar nuevas estrategias, hay que entrar a la iglesia y entrar el humanismo y entrar las ideas del mundo para que esa iglesia no tenga la oportunidad de crecer. Y entonces eso hizo Egipto con Israel. Y dice que amargaron su vida con dura servidumbre, los esclavizaron, cada día estaban peor. ¿Cierto? Luego vino una ley donde decía, ay, estos siguen creciendo, no les importa que sean esclavizados. Vamos a hacer que ningún bebé varón pueda crecer. Vamos a mandarlos a aniquilar. Ningún varón bebé puede crecer, puede reproducir, puede crecer, ¿cierto? Y entonces se establece esa ley. Sin embargo, Dios en su misericordia ve a un varón llamado Moisés, donde a través de ese varón Él quiere traer libertad a su pueblo Israel. Y nosotros tenemos libertad ahora a través de ¿quién? De Cristo Jesús, ¿cierto? Y entonces mirándolo allí, dice que Dios vio y escuchó el clamor de su pueblo. Y Él vio la condición de esclavitud en la que ellos estaban. Y dice la Reina Valera, dice, he conocido sus angustias. Dice en la Nueva Traducción Viviente, he conocido sus sufrimientos. Así que el Señor vio en nosotros también eso. El Señor vio en nosotros cómo nosotros estábamos cada día en más angustia, en más desesperación, no sabiendo qué hacer, no sabiendo cómo caminar, no sabiendo cómo responder. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos dio oportunidad y nos ha hecho libres. Amén. Así que el Señor no es desconocido de lo que nosotros vivimos. El Señor ve y el Señor oye. Dos cosas importantes. Y yo miraba a través de eso, ¿cuál es la esclavitud actual que nosotros tenemos? Primeramente, en Romanos 6, 16 al 18 dice que el pecado es el que nos esclaviza. ¿Cierto? Cuando nosotros decidimos vivir en el pecado, somos esclavos del mismo. El mundo nos está instando todo momento a pecar. Al mundo no le conviene que nosotros caminemos en santidad. Nos está invitando todo el tiempo a pecar. Nos está enviando los dardos, nos está enviando de una u otra manera y nos está manejando, ¿cierto? De manera sutil. Nos dice, vea, eso es bueno. Eso no es tan malo como te lo pintan. Y a veces nosotros pensamos que este sería un mensaje solamente para los jóvenes,
porque nosotros hemos tenido un concepto como que el joven es más, ¿cierto? Le falta más carácter. Al cristiano actual le falta más carácter para enfrentar el mundo. Todo cristiano, a todos nos falta más carácter para enfrentar el mundo. Porque nosotros empezamos como ve, ¿y por qué no? Y no es tan malo. Y empezamos como a, ¿pero por qué? ¿Cierto? Como a buscarle como la comba al palo, como se dice por ahí. ¿Y por qué no por ese lado? Nosotros prendemos la televisión y está invitándonos el pecado. Nosotros miramos por las redes sociales, está invitando, ¿cierto? Los dardos están, la invitación es constante. De eso no nos podemos muchas veces como decir, me voy y me escondo por allá en lo más profundo. Eso es imposible, porque aún nuestra mente ya está afectada porque ya nuestros ojos han visto demasiado. Ya nuestra mente se ha abierto para lo malo, demasiado. Uno quisiera decir, ay, tan inocentes. No, no hay inocentes, ¿cierto? Desde pequeños ya estamos siendo como bombardeados así, y así. Y por más que quisiéramos escondernos en lo más profundo por allá, aún nuestra mente maquina, aún nuestros pensamientos están maquinando. Dice la palabra de Dios en Génesis, después de que el Señor saca a Noé, los invita a salir del arca, a Noé, y le dice, en verdad, el hombre desde niño, desde su niñez, tiene pecado, ¿cierto? Está afectado por el pecado. Así que decir que nos vamos a esconder en lo más profundo por allá, a ser esos monjes como muchas veces nos quiso pintar la religión católica, eso es imposible, porque hasta allá nos va a llegar. Eso sigue maquinando en nuestros pensamientos. Solo a través de Cristo Jesús, solo a través de su palabra, nosotros podemos enfrentar todos esos dardos, todo eso que el enemigo quiere enviarnos a través de este sistema del mundo. Porque lo otro que puede llevarnos a la esclavitud es todo eso, ¿cierto? A nuestro alrededor. Todo aquello que nosotros nos movemos. Nosotros creemos que hemos tomado hasta decisiones de cómo vestirnos por nosotros mismos. Aún nosotros hasta el sistema del mundo nos envió de alguna otra manera, ve, esto está en tendencia, hazlo de esta manera, ¿cierto? Como que somos movidos de esa manera, de una u otro momento, ¿cierto? La manera en cómo nosotros compramos un producto fue afectado por todo lo que el mundo influenció, la manera en cómo nosotros hacemos muchas cosas, como nosotros respondemos a las relaciones actuales, como respondemos al matrimonio, como respondemos a la crianza de los hijos, la manera en cómo nosotros respondemos en el trabajo, la manera en cómo nosotros nos desempeñamos en todas las áreas de nuestra vida, tiene de una u otra manera afectación por todo lo que hay a nuestro alrededor. Lo hemos visto, lo hemos percibido, hemos pensado, sí, ve, yo vi que fulanito lo manejaba así, manejémoslo así, eso como que parece bueno, ¿cierto? Y así sucesivamente. Hasta hace algunos años atrás, esa comunidad LGTB no estaba pronunciada, era como relegada por allá. Pero si te pones a analizar cómo fue entrando dentro del sistema y cómo fue siendo aprobada, uno siempre empieza a ver, en aquellas novelas siempre empezó que era la parte graciosa de la novela, ¿cierto? Lo chistoso. Empezaron a entrar todo ese tipo de información a nosotros, al sistema. Empezó a generar como, ve, eso la verdad que es bueno, tiene su parte divertida. Y así sucesivamente fue pasando, porque de una u otra manera nos van metiendo muchas cosas que nosotros vamos como tragando y tragando y no nos vamos preguntando, ¿y por qué pasa esto? ¿Será esto bueno?
¿Es eso lo que el Señor quiere realmente para mi vida? ¿Será que puedo aprobar eso? ¿Cierto? Eso ha venido afectándonos. El mundo nos genera también necesidades que no son necesarias. Ya en la actualidad el mundo nos genera un sistema, un modelo de belleza en el cual muchas de las mujeres en la actualidad no cuadraríamos, no encajaríamos, ni el varón, para lo que el sistema del mundo nos está ofreciendo de belleza, ¿cierto? Y por eso todo es como, hey, hazlo, ¿cierto? Y nos está vendiendo opciones, nos está vendiendo una opción, nos está vendiendo necesidades realmente. Entonces ahí es donde empezamos. Yo necesito cambiar mis pestañas, las necesito muchísimo más largas, yo necesito ponerme más cejas, y así empezamos como a generarnos todo ese tipo de cosas, de ideas. Empezamos a decir, ay, yo necesito como quitarme estos gorditos, yo necesito como ponerme más, ¿cierto? Y todo eso porque el sistema me dijo que eso era lo necesario, que ese era el modelo y que eso era a lo que yo tenía que entrar a encajar. De cierta manera, quiere esclavizarnos. Y entonces es ahí donde empezamos a generar necesidades y nos endeudamos y tengo que esclavizarme en el trabajo porque tengo que conseguir esto que el mundo me ha dicho que es una necesidad que debo tener. Y es ahí donde empezamos a enfocarnos más en las necesidades que antes no teníamos y empezamos a descuidar la relación con Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado envolver a través de eso. La iglesia actual está ocupada y preocupada en cosas muy innecesarias, cosas que no nos llevan a ningún lado. Y no nos estamos enfocando primeramente en el Señor. ¿Y qué nos hace entender eso? Que estamos enfocados como el pueblo de Israel allí en la esclavitud en Egipto, donde ellos no podían adorar con libertad al Señor. Ellos no tenían la capacidad de adorar al Señor con libertad. Así que nosotros podríamos ser esos esclavos y no saber que estamos siendo esclavos, como le ocurría a ese hombre de esta película, estando en un sistema enfocado, guardado allí y con desconocimiento, creyendo que era libre para tomar sus decisiones y sabiendo que todo alrededor era lo que le estaba afectando su libertad. Entonces, podemos mirar que nosotros realmente vivimos libres en Cristo Jesús. Volviendo al pueblo de Israel, dice la palabra que el Señor les dio libertad efectivamente a través de Moisés y que el Señor abrió puerta para que ellos pudieran salir de esa condición de esclavos y que aún a ellos fueron bendecidos porque les entregaron hasta las alhajas, todo, ¿cierto? Salieron hasta equipaditos de allá de ese lugar de Egipto. Pero aún saliendo de esa condición de esclavos, su mente seguía albergando esa esclavitud en ellos, ¿cierto? Eran libres de cuerpo, pero esclavos en su mente. Y podríamos ser nosotros también. Cuando ellos salieron de allí, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando estaban en medio del Mar Rojo? Ellos dijeron que extrañaban, ¿cierto? Ellos dijeron, hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. O sea, así fuera que estuviéramos como esclavos, pero no nos hubiéramos muerto acá. Y a veces nosotros en esa condición, estando libres ahora en Cristo Jesús, hemos considerado muchas cosas como quien dice, me iba mejor allí, era mejor aquello, era mejor la decisión que había allí, era mejor esa condición en la que estaba, me iba mejor en ese trabajo. ¿Y por qué lo dejé? ¿Y por qué hice esto? ¿Cierto? Y empezar como a generar todas esas ideas que nos hacen pensar que hemos tomado tal vez la mala decisión. También dice allí que
más adelante el Señor los saca de esa condición y ellos empiezan a tener hambre y dicen, ay, la comida, lo que comíamos allá, es mejor estar como esclavos pero comiendo rico, ¿cierto? Y a veces nosotros hemos considerado eso, como, ay, me iba mejor económicamente. He conocido gente así, pues llegando a los caminos de Cristo y no entendiendo que en el Señor siempre hay procesos. El Señor nos tiene que procesar, el Señor tiene que sanar, tiene que transformar nuestras vidas. Y en ese proceso a veces no comprendemos y empezamos a pensar, en mi condición de esclavo estaba comiendo mejor. Y entonces es una libertad que solamente la tenemos de palabra, pero no la vivimos con gozo. Porque esa libertad requiere de nosotros que nosotros podamos ser transformados, ¿cierto? Asimismo, entonces, podríamos estar anhelando muchas cosas, ¿cierto? Estamos invitados a vivir esta libertad en Cristo, confiados que es una libertad duradera más allá de este presente, mis hermanos. En Juan 8, 31 al 37, el Señor le dice que al que el Hijo libertare es libre, en verdad. Dice, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cierto? Nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con que los harás libres? Y Jesús contestó, le digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y ellos no comprendían que ellos eran esclavos. Así nosotros muchas veces no comprendíamos que nuestras decisiones eran afectadas por todo lo que estaba a nuestro alrededor. ¿Y nosotros qué pensábamos? Yo soy libre de hacer lo que me dé la gana. Así expresábamos. Yo hacía lo que me diera la gana. Pero esa era una expresión que realmente no entendíamos, que no estábamos haciendo ni siquiera lo que nos daba la gana. Estábamos tan afectados por todo el sistema, por todo lo que nos invitaban a hacer, que estábamos haciendo lo que el enemigo quería que hiciéramos. Estábamos siendo manipulados. Y yo espero que en la actualidad no sea así para nosotros. Amén. Esa libertad nos lleva a servir a Cristo Jesús. Es allí donde podemos entender. El Señor nos invita a caminar confiados. Él nos ha hecho libres y libres en verdad, no libres a medias, no libres aquí y en esa otra área, no, ¿cierto? Porque muchas veces consideramos, yo soy libre ya de esto. Y otras áreas, no, todavía estoy como atado allí, ¿cierto? Él nos dice libres y libres en verdad. Y en esa libertad, Él nos dice, nos invita que debemos en esa libertad servir a Cristo Jesús. Ahora libres, pero es curioso, esclavos para Cristo, ¿cierto? Libres para servir a Cristo Jesús. Y en esa libertad, como lo dice en Filipenses 2, del versículo 5 al 10, dice que seamos como Cristo, ¿cierto? Que Él no consideró ser hijo, Dios, y vino a hacerse, ¿cierto? Esclavo, y vino a hacerse siervo. Que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En esa condición Él vino y sirvió a Cristo, al Padre. Y me gusta siempre lo que dice la carta a Filemón, cuando Pablo le escribe a Filemón y le dice a Onésimo, ese que era tu esclavo, ahora es libre en Cristo Jesús y ahora te va a servir de una mejor manera. Le está expresando, te va a servir de una mejor manera. Porque cuando nosotros hemos entendido la libertad en Cristo Jesús, el servicio
a Cristo, al Señor, porque no es al hombre quien nosotros servimos, es a Cristo. Amén. ¿A quién servimos nosotros? A Cristo. ¿Por qué servimos a Cristo? Porque ahora somos libres, ¿cierto? Y ahora siendo libres, debemos de tener la actitud, ¿cierto? Una mejor actitud en el servicio. Nosotros no estamos sirviéndole al hombre, estamos sirviéndole a Cristo Jesús. Y en esa gratitud le estamos sirviendo. Y ahora nosotros no vivimos en la esclavitud del mundo, vivimos esclavos para Cristo, pero es una esclavitud diferente. Como quien dice, en gratitud, como aquel esclavo que ya le decían, le colocaban su pendiente, su arete, su aro, donde le estaba diciendo, usted ya es un esclavo libre. Usted si quiere servirme por gratitud, hágalo, ¿cierto? Pero ya te doy la libertad. Eso hacía muchas veces el amo. Eso hizo Cristo Jesús en nuestras vidas. Nos hizo libres y ya tenemos ese pendiente, se me olvida el nombre, si alguno lo recuerda. Y entonces nos dice, ahora tienes la libertad. ¿En qué quieres hacer? ¿Me quieres servir? ¿Me quieres servir en esa gratitud? Y es diferente la manera en cómo servimos cuando hemos entendido que ya somos libres en Cristo Jesús, que ya no hay nada que nos esclavice en el mundo. Ese servicio es un servicio de gratitud, es un servicio de entrega, es un servicio de verdadero amor, es un servicio donde hemos decidido ser esclavos de Jesucristo. La decisión ha sido nuestra, porque hemos entendido que nos ha hecho libres. Y entonces allí, en esa libertad, también nos dice que ahora somos libres y llamados hijos. En Colosenses empezaba allí, en el texto que les leía, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó del reino de su Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dice un versículo anterior, Él nos hizo actos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Ahora nos hizo herederos y ahora nos hizo entonces hijos. Y es herederos de la vida eterna juntamente con Jesucristo. Y es una condición en la que podemos ver las promesas de Dios que van mucho más allá. Uno dice libres y cantamos libres para danzar, libres para correr, libres para vivir, libres para cantar. Y esa libertad va más allá de este presente, es una libertad que nos trajo una condición de hijos. Y en esa condición de hijos viene una herencia, y esa herencia es una herencia eterna. Amén, para su gloria. Sino que en ese proceso, así como el pueblo de Israel, ellos no pudieron entender que el Señor los veía como hijos, que Él era su Padre. Dice en Oseas capítulo 11, que Él los cuidó en medio del desierto, que Él los sustentó en medio del desierto. Dice, yo mismo les enseñé a caminar, llevándolo de la mano, pero no saben ni le importa que fui yo quien los cuidó. Nosotros ahora, siendo libres, teniendo herencia como hijos de Dios, tenemos, ¿a quién estábamos ahora cantando? Abba Padre, a nuestro Abba Padre. Y el Abba Padre tiene cuidado de sus hijos en medio del desierto. Y nosotros muchas veces estamos viendo como, pero es que soy libre, pero vea toda la situación que estoy viviendo, estoy pasando por enfermedad, estoy pasando por escasez, estoy pasando por esta crisis. Pero en medio de esa crisis, en medio de ese desierto que es necesario pasar, nuestro Abba está al cuidado de sus hijos en medio del desierto. Pero tenemos una promesa más allá de lo presente, y es una herencia eterna con Él. Amén. Por eso esa libertad no significa que ya no tenemos que trabajar en el pecado. Ay, soy libre y puedo seguir haciendo lo que yo quiera.
Porque es que la palabra de Dios dice que soy libre y ya no hay condenación para mí. Así vive mucho de la iglesia actualmente. Hay eso se llama una falsa doctrina donde dice salvo siempre salvo, pero como viviendo en gracia. Y es como quien dice, puedo seguir pecando porque ya tengo la gracia y puedo vivir a mi manera porque ya soy libre, el Señor ya compró mi libertad, compró mi salvación y puedo pecar porque ya. Yo dije un día que sí, que lo aceptaba y punto. Pero eso no funciona así. En esa libertad no significa que no debemos de seguir trabajando en aquellas áreas del pecado, porque el pecado nos puede volver a esa condición de esclavos, nos puede volver a esclavizar. En Romanos capítulo 7, del versículo 15 al 20, Pablo expresa, y me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice, porque soy demasiado humano. Él lo expresa de esa manera, en esta traducción. Y me llama porque él dice, soy demasiado humano. Y él dice, cuando quiero pecar, termino pecando. Y él empieza en un conflicto, dice, es que hay un cuerpo y hay un alma peleándose, ¿cierto? Hay una crisis dentro de mí. Por eso él dice que tenemos que seguir trabajando en esas áreas, en el pecado. El pecado sigue asediando. El pecado, el sistema del mundo, todo alrededor nos va a seguir acechando. Los dardos van a seguir llegando. Yo tengo que estar apercibido, yo tengo que estar atento, yo tengo que estar todos los días diligente. Tengo que seguir trabajando, ¿cierto? Dice allí que el Señor no nos ha dejado realmente solos, nos dejó su Santo Espíritu. Amén. Y Él nos ayuda en todo momento. Dice en Romanos 6:11, así también ustedes deberían considerarse muertos al poder de pecados y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Y ese vivos para Dios por medio de Cristo Jesús es invitándonos a seguir trabajando, a seguir perseverando, a seguir llevando cada día una vida consagrada para Cristo. A través de su Santo Espíritu nosotros somos reargüidos, nosotros somos examinados, nosotros somos aconsejados, nosotros podemos comprender hoy su palabra. Nosotros en el pasado nos hablaban de pecado, nos hablaban de la palabra y era indiferente, era como yo no mato, yo no robo, yo estoy bien. Gloria a Dios, tenemos su Santo Espíritu que nos convence de pecado y nos hace entender la condición y nos sigue rearguyendo y nos sigue mostrando, mira, esto no me agrada, ten cuidado por allí, no camines por este lado. Gloria a Dios, porque eso nos ayuda a permanecer en esa libertad en Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo que la iglesia hoy esté creyendo que está libre y esté esclava, que no está siendo apercibida de lo que está pasando a su alrededor? Nos estamos sobreconfiando, es un exceso de confianza como esto no es tan malo después de todo. Y estamos alejándonos de la palabra, porque ¿qué estamos haciendo? Nos estamos llevando a la motivación, motivémonos, seamos el superhumano, ¿cierto? Que queremos ser, ¿cierto? Tú puedes ser lo que quieras ser, tú puedes ser el cristiano que quieras ser, y eso no aplica para los hijos de Dios. Eso no aplica para los que ahora somos libres en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora nosotros estamos buscando ser transformados. Eso es lo que debe hacer. Cuando nosotros hemos entendido que somos libres en Cristo Jesús, estamos buscando ser transformados, dejando viejos hábitos, dejando nuestra vieja vida, nuestras viejas costumbres. El mundo se desespera. Ay, ¿qué vamos a hacer en diciembre? Y el Señor nos invita, deja tus viejas costumbres. Ahora tú eres nuevo en Cristo Jesús, ¿cierto?
Y Él nos invita a que nuestra mente sea transformada y sea renovada cada día. Dejar esos hábitos, dejar esos viejos patrones. En Romanos 12, que siempre nos aplica, gloria a Dios, 1:2, nos invita a que dejemos renovar esta mente, dejemos ser transformados. Así de esta manera nosotros podemos vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo nos sigue diciendo, piensa de esta manera, vea, es bueno, no es tan malo, pero la palabra de Dios que nos renueva, que nos transforma, nos está invitando a entender por qué hacemos lo que hacemos, a decir, ve, tiene lógica, no tiene lógica. Es donde uno dice, yo sí era bobo, ¿yo por qué hacía eso? Sí, yo el 31 que salía por ahí, yo decía, ay, hace algunos años atrás hubiera estado desesperada pensando, ¿y mis hijos? ¿Qué se van a poner? Y uno dice, las bobadas que uno se metía, ¿cierto? Que uno creía, a lo que uno tenía que estar sujeto y creía que uno era libre, uno era esclavo. Pero ahora soy libre en Cristo Jesús. Amén. Así es que el Señor nos invita a esta libertad en Cristo. Y eso requiere que su pueblo responda. Vemos que el pueblo de Israel no entendió esa libertad. El pueblo de Israel vivió así como sujeto todavía. Lo que tenía, lo que me hace falta, las necesidades que tengo, qué bueno esto. Y eso no los dejó vivir en la libertad y no los dejó ver las promesas, ¿cierto? De esa tierra prometida. Pero el Señor nos dice, hey, eres libre y hay una herencia. Yo no sé si has creído en esas promesas, en esa promesa, en esa tierra prometida, en esa herencia que hay para nosotros. Así que Él nos invita a responder a esa libertad. Esa libertad nosotros no la podíamos pagar, no teníamos la capacidad. Esa libertad es gratuita, pero requiere de nosotros tener confianza para poder vivirla como tal. Tenemos que empezar a vivir esa libertad. Si no, nosotros no podemos vivir las promesas de Cristo Jesús. Yo no sé si te quieres perder de las promesas, pero hay una promesa en Cristo Jesús, hay una herencia y hay algo que nos está esperando más allá de lo presente. Amén. Así que el Señor nos invita a vivir en libertad, renovando nuestra mente a través de su palabra, dejándonos transformar a través de su Santo Espíritu que cada día nos reargulle, dejándonos enseñar por su palabra y no por el sistema del mundo, no por lo que el mundo quiere traernos nuevamente para llevarnos a esclavitud. Amén. Vamos a orar en esta noche. Señor, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque trayendo a memoria, antes, Señor, caminábamos tan sujetos a lo que todo el mundo hacía y hacíamos tantas cosas de maneras tan ilógicas y en ello veíamos que eso era lo lógico, en ello veíamos que eso era lo normal. Señor, gracias porque has abierto nuestros ojos. Gracias porque estás renovando nuestro entendimiento. Señor, es atrevido decirte, pero creo que nosotros ahora a través de tu palabra hemos comenzado a usar las neuronas, Señor, que pusiste. Es tremendo, Señor, porque antes creíamos que teníamos capacidad de pensar por nosotros mismos. Pero aún eso era manipulado por todo lo que estaba a nuestro alrededor. Señor, llévanos a vivir ahora esa libertad en ti, a través de tu palabra. Déjanos, Señor, que
cada día nosotros permitamos que nuestra mente, nuestro corazón sea transformado, renovado cada día más. Señor, porque entre más, Señor, abrimos tu palabra, estudiamos tu palabra, Señor, hay tanto, Señor, en lo cual nosotros no pensábamos, en lo cual nosotros no entrábamos, Señor, a analizar. Hay tanto, Señor, tesoro en tu palabra. Gracias por tu palabra que es verdad. Y Señor, hemos comprendido y cada día comprendemos que tú nos haces libres y quieres llevarnos a que permanezcamos libres en Cristo Jesús, en ti, mi Rey. En esa libertad que no podíamos pagar. En nuestra condición, Señor, era tan difícil, imposible. Pero hoy, Señor, la has pagado. Nos has comprado a precio de sangre. Y estás renovando y estás transformando cada día nuestro ser. Por eso te damos la gloria a ti. Llévanos, mi Rey, a examinar si aún hay cosas del mundo, si aún hay cosas que nosotros hemos permitido, cedido en nuestro pensamiento, que sean manipuladas por el mundo, por lo externo. Y llévanos, mi Rey, a entregar, Señor, todo aquello. Llévanos, Señor, a entender que tenemos que seguir trabajando en el pecado que tanto nos asedia, que tanto nos acecha. Señor, porque esta carne quiere, y esta carne no quiere ni siquiera que nosotros pensemos ni analicemos. Pero hoy, Señor, queremos vivir esa libertad a plenitud en ti. Y queremos vivir las promesas que hay en esa libertad. Una herencia eterna, juntamente contigo, mi Rey. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.